terminar estos ejercicios hablando de las noches pasivas. Qué fin más tétrico. Y para animarnos, antes de empezar a hablar de estas tremendas realidades, que si las supiera y pudiera explicar, sería un espanto. Pues como digo, para cobrar ánimo, antes de empezar, voy a leer unas frases que nos dice la Sagrada Escritura y los santos sobre el valor del sufrimiento comparado con el cielo. ¿Qué será el cielo? Dice Jesucristo al beato Enrique Susón. Miren qué palabras voy a decir, mírenlas, miren. ¿Qué será el cielo? A buen seguro que preferirías arder 100 años en un horno que verte privado de la más mínima recompensa reservada en el cielo a la más insignificante tribulación. No tiene pérdida la frase de Jesús al beato Enrique Susón. La más mínima tribulación, un desprecio pequeñísimo. Pues eso que ofrecido a Dios te da un poquitín de gloria mayor en el cielo, pues preferirías 100 años estando en el centro de un horno encendido quemándote sin morir, a verte privado de ese pelín de pequeñísima elevación de gloria en el cielo por toda la eternidad. ¿Qué será el cielo? Que si los bienaventurados volvieran a esta tierra, a este mundo, ¿qué no harían para ver después, en una segunda muerte, todavía con más precisión, la cara de Dios, el rostro de Dios? ¿Qué no harían? Y es que para hablar del cielo hay que poner estas comparaciones. En sí mismo no podemos entender. Por eso decía San Pablo, ni el oído oyó, ni el ojo vio, ni mente alguna puede pensar lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Dice San Pablo en Romanos 8:18, los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria que se nos ha de manifestar en nosotros. No son comparables. Se entiende por qué San Juan de la Cruz enseña que el alma perfecta se goza de la que se pena la imperfecta, porque tiene los ojos arriba, no abajo. El alma que tiene los ojos abajo solamente ve la cruz ahí en la nariz y no ve nada más. Cruz, 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 cruz. En cambio, el fervoroso, el sobrenaturalizador, ya ve en la cruz la gloria, la resurrección. Dice también San Pablo en la segunda carta a los Corintios 4:17, una tribulación pasajera produce un inmenso e incalculable tesoro en la gloria eterna. ¡Qué bueno es Dios! ¡Qué bueno! ¡Qué grande! Y dice San Jerónimo, ¿por qué nos admiramos que los males que sufrimos en esta vida, de los males que sufrimos en esta vida? Pues si pretendemos con sinceridad los eternos gozos,
conoceremos que solamente hemos venido aquí para padecer. Aquello que decía se le apareció a nuestro Señor Jesucristo a Santa Rosa de Lima, aquella aparición tan famosa que sale en el breviario. A ver si la encuentro por acá, la vi hace poquito. Dice Jesucristo a Santa Rosa: que todos comprendan que la medida de los carismas aumenta en proporción con el incremento de las fatigas. Y luego ella decía, después de esa revelación, que quería salir como loca por las calles de Lima, gritando a todos que se enamoren de la cruz. ¡Qué malos negociantes somos! ¡Qué malos! Bueno, después de este aperitivo sobre el cielo, vamos ahora a adentrarnos lo más posible que podamos en las noches pasivas, que son con mucho más dolorosas que toda la penitencia que a mí se me ocurra hacer en este mundo. Voy a ir leyendo el resumen que tengo del padre Arroyo Marín. Antes de empezar, como es la última conferencia, quiero hablar un poquito de las noches ascéticas y de las consolaciones ascéticas, porque esto que voy a decir después es lo mismo, son desolaciones místicas. Cuando uno se siente consolado y ve las cosas claras y ve lo grande de la obediencia, lo grande de la cruz, lo grande de la mortificación de la vida comunitaria, etc., ¿qué tienes que hacer? Escribe. Señor, ahora entiendo esto, y ahora entiendo lo otro, y ahora lo veo claro, y ahora hasta el final. Escríbelo. ¿Por qué? Porque la consolación algún día se irá y vendrá la señora desolación. Y empezarás a sentir en tu cabecita todo lo contrario a lo que te decía el buen espíritu. Esto es inaguantable, ¿yo qué hago aquí? No aguanto más, y la otra es así, la otra es asao. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Coger el escrito que tienes en el cajoncito de tu celda de cuando estabas consolada y empiezas a leer. Oye, me invento el nombre, Sor María de Jesús del Corazón de Cristo, que soy yo. Acuérdate de que cuando escribiste esto, que era con consolación y lo veías claro, ahora eres una tonta, todo lo que estás pensando es mentira. Las cosas son así y así y así y así y así. Y claro, como el papel no se puede borrar por la desolación, lo que está escrito está, ahí están los buenos propósitos, las ideas claras en el papelito. Y uno que lo ve con desolación, pero ¿es la misma? ¿Yo escribí esto? Sí, tú has escrito esto. Y me agarro a eso hasta que pasa la desolación, porque como dice San Ignacio, en tiempo de desolación no hacer mudanza. ¿Y qué hay que hacer cuando estoy en desolación? Cuando estoy en consolación, escribo. Y cuando estoy en desolación, lo que tengo que hacer es no escribir, porque me va a salir veneno, sino más bien ir a darle trabajo al superior, a la priora. Mire, que me pasa esto, y contarle las tentaciones y todo. Y el demonio que le va diciendo a la religiosa mientras va de camino hacia la celda de la superiora: ¿qué haces? No, olvídate de... Tú esconde, yo soy tu director espiritual, no hagas caso. Yo soy tu director espiritual.
Pero tú, que anden los pies mientras la cabeza está media turumba, y cuando ya toca a la puerta de la priora, abre la puerta, pase, ya tienes que pasar, ya no te puedes echar para atrás, y lo descargas todo, mire. Y así desaparece la desolación, con la humildad de hacer luz delante del representante de Dios. Y el demonio no puede hacer nada, absolutamente nada. Así que ya lo sabes. En consolación, escribir. En desolación, hablar con la que tiene la gracia de Estado, no con la amiguita particular. Porque entonces se hunden las dos. Oye, mira que esta es así, la otra, es verdad, tienes razón. Y ya no es una, son dos que están en desolación. Se la han pegado la una a la otra. Bueno, después de esto empezamos con las purificaciones pasivas. Estas purificaciones, algunas de las cosas que estoy leyendo ya las he dicho antes. Estas purificaciones son variadísimas, alcanzan su culmen en las 2 noches, son necesarias para llegar a la perfección. Ya lo vimos en un texto de San Juan de la Cruz. Quien no pasa por ellas no va a la santidad, no puede, por más que se mortifique activamente. San Juan de la Cruz agotó este tema en las noches, en su obra de La Noche Oscura. Primero descubre en su libro La Noche Oscura las imperfecciones de los principiantes. Luego dice que para que entren en el nivel de aprovechados han de pasar por la noche oscura pasiva. Estos principiantes no son holgazanes, pues hacen todo lo que pueden, lo que pasa es que no pueden más. Llega un momento en que necesitan la purificación pasiva, porque ya dijimos en su día que la santificación ascética es una quimera, eso no existe. Los principiantes son los de la vía ascética que llega hasta la tercera morada inclusive. La noche del sentido es la transición de la tercera a la cuarta morada, donde ya empieza la mística o el predominio de la mística. La noche del espíritu está en la transición entre la sexta morada, que es el desposorio espiritual, y la séptima, que es el matrimonio espiritual. Decir que hay santidad puramente ascética sin mística es apartarse totalmente de San Juan de la Cruz, que es lo mismo que apartarse totalmente de la espiritualidad mística católica. Lo que pasa es que es muchísimo más grave e incomprensible que un carmelita se separe de San Juan de la Cruz, que un dominico o un jesuita se separe de San Juan de la Cruz. Bueno, está mal, pero al fin y al cabo no choca tanto, pero un carmelita de San Juan de la Cruz, inconcebible. No hay una doble vía. San Juan de la Cruz dice que el alma no puede llegar a la perfección sin las noches, no puede. La noche del sentido la padecen muchos, la del espíritu poquísimos. La razón de la necesidad de las noches, que el egoísmo lo tenemos inyectado hasta los tuétanos, aun en las mismas obras buenas. La mayoría de los defectos no los vemos. Y ahora, fíjense la frase que digo ahora. Apenas hacemos una obra buena que no esté cargada de imperfecciones. Una obra buena pura, no sé. Siempre hay algo. Y como dice Santa Teresa, en pieza de mucho sol no hay telaraña escondida. Esa luz que manda Dios es la purificación pasiva. La intensidad de la noche se mide por 3 cosas. Primero, por el grado de impureza que adquirió el alma. Segundo, la falta de accesis. Lo que le faltó hacer a la acción lo suple la pasión. Y tercero, el grado de santidad al que Dios quiere levantar a un alma. Por eso, cuando un alma pasa por muchas sequedades, pero sigue intentando perseverar y lucha y no se rinde y pide y sigue con sequedad, con aridez,
nada de consuelos y así mucho tiempo, señal de que Dios le está preparando algo muy grande si persevera. Sigo. En una serie, La noche del sentido es una serie prolongada de sequedades sensibles producida por una contemplación infusa iniciada en un sujeto imperfecto. O sea, la noche del sentido, y la del espíritu también, pero más, es una contemplación infusa, o sea, es el rayo de luz infuso que infunde Dios a los santos y les hace tener contemplación infusa con un deleite grandísimo. Es lo mismo, pero que como tú no eres santo, en vez de producirte ese deleite cognoscitivo elevadísimo de la contemplación infusa, en vez de producirte eso, te produce noche, te deslumbra. ¿Por qué? Porque todavía es demasiado imperfecta tu alma, está cargada todavía de demasiadas cosas para que puedas tener esa contemplación infusa ante esa luz. Y entonces te deslumbra, te ciega, te pone en sequedad, en noche, hasta que te acaba de limpiar y esa misma luz, en vez de ser noche, es el mejor de los días. No ha cambiado la luz, ha cambiado el alma, que antes era carbón y ahora es diamante. Fíjense que el carbón y el diamante tienen la misma composición química, carbono, la misma. Lo que ocurre es que en el carbón tiene enlaces dobles, es otro tipo de enlace entre los átomos de carbón y por eso es mucho más blando, se puede partir con la mano. Y el diamante son enlaces covalentes, mucho más fuertes. Pero el carbón es el mismo, el átomo de carbón está ahí, en uno y en otro. Pues saben que se sabe científicamente que si ponemos carbón a unas elevadísimas temperaturas y con unas circunstancias excepcionales de manera artificial, podríamos convertirlo al cabo de un tiempo en diamante. No se hace porque la cantidad de energía que hay que producir para eso es más cara que el mismo diamante que se produciría. Pues bien, la noche del sentido, y más todavía la del espíritu, es coger el carbón de mi alma, negro, sucio, que mancha, meterlo en ese horno de elevadas temperaturas que es esa contemplación infusa en sujeto no preparado todavía, hasta que salga el diamante. Antes de esa noche, a todo lo sumo, lo que he hecho ha sido peinar las imperfecciones, peinarlas nomás. El que arranca la raíz de las malas inclinaciones y pasiones malas, la noche pasiva. Claro que el Señor no va a meter en la noche pasiva al que no esté bien peinado. Es tan difícil soportar la noche del sentido que la inmensa mayoría que están sometidos a esta prueba dejan la vida de oración y retroceden. San Juan de la Cruz habla de la noche del sentido en el libro primero de la noche oscura. Pone el ejemplo del niño mamante que para que se destete le pone la mamá algo amargo en el pecho. Al principio de la conversión el Señor suele dar consuelos, como el niño que mama. Después viene la noche del sentido, que es esa cosa amarga, Las hay más suaves, las hay más terribles, y así entonces puedo comer comida más nutritiva. Los principiantes se apegan a los consuelos, que es la leche materna, y se creen que les falta poco para la santidad. Han dejado los consuelos del mundo, que son la televisión, todas esas cosas. Han dejado los consuelos del mundo para apegarse a los consuelos de Dios. Entonces viene la noche pasiva y también me desteta
de los consuelos de Dios. La noche del sentido depende en su intensidad del grado de perfección y del grado de santidad al que debe ser llevado. La noche del sentido le impide al alma meditar, les quita el consuelo por la aridez y la amargura. Ante la contemplación, la imaginación y los sentidos ya no valen. La sequedad puede tener otras causas. Por eso hay que diferenciar entre la noche del sentido y otras cosas que no lo son. Porque claro, imagínense un alma tibia, una holgazana en la oración que dice, uy, pues yo con la sequedad que tengo, debo de estar ya por la cuarta morada por lo menos. Son 3 las señales por las que se ve que un alma está en la noche del sentido, según San Juan de la Cruz. Primera señal. No hallan gusto ni en lo de Dios ni en lo del mundo. Si lo hallan en lo del mundo, entonces es tibieza, es disipación. Pero el disgusto universal respecto de lo del mundo y respecto de lo de Dios también puede tener otras causas, no solamente la noche del sentido. Vamos a la segunda señal. Ordinariamente trae la memoria de Dios con pena de pensar que va para atrás. O sea, segunda señal, además de sentir aridez en la oración, que no puede meditar, que lo intenta y a los 3 segundos ya no se le ocurre nada. Además de eso, siente durante todo el día la presencia de Dios, pero en signo negativo, pesimista. Qué mal voy, Señor, estoy retrocediendo, soy infiel a ti. Es una cosa, venga y venga y venga, por ahí van los pensamientos. Cuando es enfermedad o demonio, no hay pena por servir menos a Dios, y menos cuando hay tibieza. Al tibio le da igual. A mí lo que me interesa es mirar el reloj a ver cuándo llega la comida. Ya está. Tercera señal. Esta es la más clara. No puede meditar como antes, ni 3 segundos. Rápido se le va el discurso. Cuando estas 3 señales se dan de manera clara y duradera, se trata de noche de sentido. Luego veremos dentro de poquito qué hay que hacer cuando uno está en la noche del sentido y ve que no puede meditar, que se le va la cabeza. No es que se le vaya a cosas mundanas, no, es que se queda como en blanco. Señal de que es noche del sentido y no es tibieza, que cuando cometemos una falta tenemos un grandísimo arrepentimiento, aunque sea una falta pequeña. Si yo me trago las faltas y no les doy ninguna importancia y llego al confesionario y no sé qué decir, pues señal de mediocridad. Aquí vamos a describir brevemente cuál puede ser esa enfermedad que parece noche del sentido pero no lo es. Es la neurastenia. Estoy leyendo lo del rollo Marín. Una enfermedad de estas, de la neurastenia, puede perturbar a todo el monasterio. Una sola neurasténica. Efectos: fatiga permanente, aunque no haya hecho nada en todo el día. Dolores de cabeza constantes, insomnio, se levanta más fatigado que al acostarse, dificultad en actividades intelectuales, no consigue dominar la atención, hipocondríacos, es decir, a la mínima ya piensan que tienen muchas enfermedades y necesitan ir al médico.
excesivo análisis de sí mismos. Y sigue el padre Rollo Marín. Esto lo voy a matizar, pero lo dice él. Dice él que tiene una experiencia de ir de ejercicios espirituales en conventos y confesar monjas enorme. En casi todos los conventos hay al menos alguna neurasténica. No vengan ahora como los apóstoles. ¿Seré yo? ¿Seré yo? Dice, es una enfermedad real. No les falta el querer, sino el poder querer. Hay que tener más lástima de ellas, no tanto rabia, sino lástima. Por eso les dije hace varias conferencias que cuando se ven defectos claros en una hermana o en una madre, mejor es pensar que puede haber una causa neurótica que no pecaminosa, para no juzgar. Pueden haber causas orgánicas de esta neurastenia, intoxicaciones, metabolismo. Lo que yo quería matizar era esto. A mí, yo creo que he hablado con todas, a mí no me consta de que ninguna sea neurasténica, o sea, no hablo por nadie, no me consta, no la he descubierto. Puede ser que haya una o dos, no las he descubierto. Por eso ahora leo con toda tranquilidad. Causas psíquicas, o sea, causas orgánicas pueden ser intoxicaciones, metabolismo. Causas psíquicas pueden ser traumas, hipersensibilidad. Necesitan reposo y que hagan algunos trabajillos según puedan. Pueden ser santas en medio de la enfermedad. La neurastenia es la peor de las enfermedades en un monasterio por lo que sufre ella y por lo que hace sufrir a las demás. Habla mucho de Santa Teresa. Santa Teresa no la llama neurasténicas, porque eso es un término psiquiátrico moderno. Las llama melancólicas. Se acordarán de haber leído sus obras cuando habla de las melancólicas. Bueno, seguimos con la noche del sentido. Hay pruebas accesorias a la noche del sentido. Por parte del demonio pueden ser tentaciones contra la fe, contra la castidad, de blasfemia, escrúpulos insolubles. Y aquí dice el teólogo, pidan a Dios que no les pruebe con la cruz de los escrúpulos. Dios nunca quiere que perdamos la paz. Eso solo viene de debilidad mental o del demonio. También pruebas asociadas a la noche del espíritu por parte de los hombres, persecución, incluso de buenos, que según dice San Pedro de Alcántara es la peor. Todo esto lo permite Dios para que se despoje de toda criatura y se apegue solo a Él. Y ahora viene una frase de esas de granito de pimienta de San Juan de la Cruz. Dice, múdese todo enhorabuena para que hagamos asiento solo en Él. Que se mude todo, que se cambie todo. Me cambian de celda, me cambian de bolígrafo, me cambian de hábito, me cambian de convento, me cambian de cargo, me cambian de todo. Ya estoy mareada. ¿Y para qué? Para que no se me pegue todo eso que he dicho antes en mi corazoncito dulcísimo de miel. Así que el adjetivo dulce puede tener varias acepciones. ¿Cómo comportarse en la noche del sentido? Primero, sumisión completa y amorosa a la voluntad de Dios, aceptando la prueba todo el tiempo que Dios quiera.
que esta prueba no es un mal, sino mucho bien, y confiar en él. Segundo, perseverancia en la oración a pesar de todo el tormento que suponga. Aquí es donde la mayoría fracasa. Incluso cuando les faltaba poco para salir de la tempestad, lo que les dije de Santa Teresa, faltaban 2 pasos para salir de la tormenta y llegar al final del túnel, a un nuevo estado de vida espiritual inconcebible, y me echo para atrás, justo 2 pasos antes. Tercero, dejar la meditación. Tercera cosa que hay que hacer, dejar la meditación, que es la andadera. Eso estaba bien en el tiempo de los principiantes, la andadera, los puntos, discurrir, tal, lo que yo expliqué los primeros días de los ejercicios. Procurar una advertencia amorosa sin esfuerzo, sosegada en Dios, sin gana de gustarle o sentirle, sin particular consideración. Si vuelve a la meditación será echarse para atrás. Pero si no tiene advertencia amorosa, que medite para que no se haga ociosa. Porque si no puedes meditar y la cabeza se te va a lo que el viento se llevó, la película que viste cuando eras pequeña o lo que sea, pues entonces, o otras cosas que no tienen nada que ver con la vida espiritual, entonces señal de que tienes que esforzarte más en la meditación. Pero si estás intentando meditar y la cabeza se te pone en blanco y solamente quieres tener advertencia de Jesús y no más, y cuando intentas meditar, entonces lo estropeas todo, eso es señal de que Dios ya te quiere por otra vía. Es un comienzo muy simple, muy de lo que es la contemplación mística. Aquello que decía un labriego que estaba mucho tiempo en la capilla en Ars, y le dice San Juan María Vianney: ¿y qué haces ahí tanto tiempo delante del sagrario? Y respondió ese labriego: él me mira y yo le miro. Se acabó. Nada de discurso. Captar la presencia de Dios, sea en la Eucaristía, sea en mi alma, sin discurso, sin decirle nada. Y claro, hay almas que cuando sienten esto, en su humildad piensan que pierden el tiempo. No, yo tengo que sacar afectos, yo tengo que decirle cosas. Eso era la vía ascética. Pero ya estás pasando a otra vía. Cuarto, docilidad a un director espiritual experimentado. El no experimentarlo hará daño, mejor no tenerlo. Provechos de la noche del sentido. Conocimiento de sí y de su miseria. Todo esto es lo que te da Dios cuando sales de ese túnel de la noche del sentido. Conocimiento de sí y de su miseria. Necesito ser castigado. Ya lo que antes me hacía sufrir y renegar, ahora ya me consuela. Qué bien, me están flagelando con el latigazo de la humillación mi propio espíritu. Mejor, cuanto más mejor. Sigo. Tratar a Dios con más respeto, luces mayores, profunda humildad respecto a los otros, pensar que todos son mejores que yo, estar convencidísimo. Amor al prójimo, sumisión y obediencia, purificación de los pecados capitales, presencia de Dios, virtudes, victoria contra los 3 enemigos del alma. Valía la pena sufrir todo para eso. San Juan de la Cruz describe la entrada en la noche del sentido en la primera estrofa de su maravilloso cántico espiritual. Es una poesía tan bonita. Nuestro profesor de latín en el seminario nos mandó aprender unas estrofas y todavía algunas no se me han olvidado. Es tan bonito esa poesía. Dice así:
¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como un ciervo huiste habiéndome herido, salí a ti calmando y ya era sido. Pastores los que fuerdes allá por las majadas al otero, si por ventura vierdes aquel a quien más quiero, decidle que adolezco, peno y muero. Y así sigue. Música, eso es música en poesía, es precioso. Pues si ustedes se fijan en la letra, es eso, es la entrada del alma en la noche del sentido. ¿A dónde te escondiste, amado? Yo que tenía esos afectos, ya no los tengo. Y la salida de la noche del sentido la describe San Juan de la Cruz en la siguiente estrofa de la noche oscura. Sí, qué bonito, miren. En una noche oscura, con ansias de amores inflamada, oh dichosa ventura, salí sin ser notada, estando ya la casa sosegada. Salí sin ser notada. Ya las pasiones desinfladas, estando ya la casa sosegada. Pues para llegar a esto y para perseverar en esto hasta que salgamos de esto, voy a repetir la frase de San Agustín, que es la salvación para todos nosotros, por si esto lo vemos demasiado alto. Hagamos lo que podamos, ascética. Pidamos lo que no podemos, confianza en Dios. Y Dios nos ayudará para que podamos. Ahí está todo, ahí está todo. Es que no puedo, ahí está Jesús, el omnipotente. Según el cardenal Gomá, dice que la duración de la noche de los sentidos en varios santos que él leyó, por ejemplo, Santa Teresa de Jesús duró la noche del sentido 18 años. Menos mal que no hay ni una de pie para caerse al suelo. En San Francisco de Asís, 10 años. En el padre Baltasar Álvarez, director de Santa Teresa, 16 años. En Santa Catalina de Bolonia tardó 5 años. En Santa Clara de Montefalco, 15 años. En Santa María Magdalena de Pacis, 5 años. Y luego 16 más. Pero seguro que todos ellos tenían intervalos sensibles, algunos descansitos, no todo era sufrir. Y antes de hablar de la noche del espíritu, que es inconmensurablemente más noche que la del sentido, que ya es de poquísimos, voy a hablar un poquito del estado de víctima. Santa Teresita, como saben, se ofreció como víctima. Ella lo llama así, ofrenda al amor misericordioso. Y cayó en la noche de la fe, que es la noche del Espíritu. El ofrecimiento de víctima no es de suyo un acto, un voto de perfección, de escoger siempre lo más perfecto, sino más bien es un ofrecimiento a Dios de una manera especial para que Él haga de mí un monumento propiciatorio para salvar al mundo. ¿Se acuerdan aquel sabio griego anterior a la era cristiana, Arquímedes, que formuló una frase que se hizo célebre? Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo. Era un físico. Pues bien, Jesucristo, el metafísico, dice a tu alma: dadme un santo, una víctima, y moveré la historia de muchos a la salvación. Dadme una víctima
y moveré la historia de muchos. La víctima tiene como definición 3 características. Es sufriente, inocente y indefensa. Si falta una de las 3 ya no es víctima. Tiene que ser sufriente porque un comodón no le van a decir víctima. Tiene que ser inocente porque a un criminal que lo matan mientras está atracando un banco no le llaman víctima tampoco. Y tiene que ser indefenso porque un soldado armado hasta los dientes en una guerra, si lo matan, tampoco van a decir que ese soldado fue una víctima. Por lo tanto, sufriente, inocente e indefenso. Cuanto más sufriente, cuanto más inocente y cuanto más indefenso, más víctima. Y por lo tanto, en ese sufrir que todos tenemos nuestra cruz, eso no nos lo quita nadie. En ese sufrir, si no tengo inocencia, y más aún si me defiendo, si soy una máquina de defensa propia, entonces olvídame, de víctima no me hables. Seré más bien un penitente, más o menos, pero víctima no. Cuando cae la cruz y uno empieza a excusarse, a hacer como los chanchos cuando los van a matar, gruñir, pues entonces, mira, mejor te dejo quietecito, porque va a ser peor. ¿Qué significa ser víctima? Que cuando me viene el cate, la reprensión, la falta de caridad, por dentro, desde lo más profundo de mí, no digo ya solo por fuera, que me puedo callar, sino por dentro, lejos de pensar en el defecto del otro que me causa ese dolor, lo que hago es pensar en mi propio pecado que necesita ser castigado. Veo a Cristo solo, totalmente solo, en Getsemaní, entre los ronquidos de sus apóstoles. Y veo las almas que se podrían salvar y están ya a punto de caer en el infierno. Eso es lo que veo. Y lejos de defenderme, le pido al Señor que me dé más gracia para todavía poder soportar más lo que Él quiera. No pedir cruces, sino, Señor, dame la disponibilidad para poner mi otra mejilla y tener miles de mejillas para ponerlas otra vez. Miles. 70 veces 7. Me pegan un bofetón, Señor, dame otra mejilla. Me pegan otro, dame otra mejilla. Si quieres darme el bofetón, dámelo. Si no quieres, no me lo des. No te lo voy a pedir. Pero siempre dame otra mejilla. Eso es la víctima. Vamos ahora a leer lo que nos dicen de la noche del Espíritu. Hay que aspirar a la séptima morada, amar tanto como Santa Teresa de Jesús, como decía Santa Teresita, su hija predilecta. Antes de la noche del Espíritu puede haber chispazos, momentos de mucha desesperación, dolor, pero rápidos. La noche del Espíritu purifica completamente lo que la noche del sentido no hizo más que empezar. Los defectos del alma se arrancan con sus propias raíces. Los defectos de la parte sensitiva tienen raíz en el espíritu. La causa de la noche del Espíritu
es una contemplación infusa mayor y las imperfecciones del alma. La noche del Espíritu le hace ver toda su miseria. El alma, al ver tanta luz con tanta miseria, piensa que jamás podrá unirse con Dios. Sufren algo parecido a la pena de daño del infierno. Dice en la Teología de la Perfección Cristiana que la noche del Espíritu es más dolorosa que el mismo purgatorio. Y habíamos dicho antes que Santo Tomás de Aquino me dice que el purgatorio comparado con las penas de este mundo son como comparar el fuego de verdad con el fuego pintado. Pues bien, la noche del Espíritu todavía es más dolorosa que ese fuego real del purgatorio. Por eso Santa Teresita le decía a sus hermanas, si supierais lo que me toca llevar. Ejercitan la esperanza de forma heroica ante esa nada que les viene encima o esa desesperación de verse condenadas, esos actos estentorios, gritos estentóreos, espero en ti, y valen mucho más que todo lo que he hecho en mi vida por obras sociales que hayan pasado por mis manos. Y aquí quiero parar y recordar lo que habrá sido la pasión de Cristo y María Santísima. Vamos a ver si lo encuentro rápido. Así. Fíjense que estamos diciendo que la noche del sentido y del espíritu está producida por una luz tan fuerte que ciega, unido a las imperfecciones y pecados del alma. Bien, eso es lo que hace en un alma, ¿no? Y en Getsemaní, o cuando Jesús dijo en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos dicen, yo creo que no va la cosa por ahí, es que Jesús tuvo por un momento una interferencia en su visión intuitiva del Padre y se quedó a oscuras, ya no veía a Dios. Creo que eso no es lógico. Jesucristo siguió viendo a Dios en la cruz con visión intuitiva. Entonces, ¿cómo podía sufrir tanto y a la vez tener esa visión beatífica dichosísima? Vamos a intentar entrar en ese misterio a la luz de esta conferencia, aunque no lo vamos a poder desvelar del todo. Si en el ya de sexta morada la luz tremenda y deslumbradora infusa sobre los defectos que le quedan le produce la noche del Espíritu, ¿qué noche habrá producido en Jesucristo el, por un lado, tener todos los pecados del mundo cargando sobre su alma, que dice San Pablo que lo hizo pecado, y a la vez tener visión intuitiva de Dios, y no tener purgatorio donde meterse para librarse de esa visión? Porque las almas que se presentan ante el juicio particular y se ven así, por lo menos tienen el purgatorio para esconderse y purificarse ahí para después entrar en la gloria. Jesucristo no tenía purgatorio donde meterse. Por un lado, todos los pecados del mundo, imagínense, profanaciones, blasfemias, abortos, violaciones de niños, todo lo más horrible, cargando sobre su alma, sufriéndolo más que lo que sufrieron los hombres con eso, y presentándose ante el Padre, viéndolo cara a cara con visión intuitiva. Esa misma visión intuitiva que nunca dejó de tener fue la que le estaba produciendo, a la luz de esos pecados que estaba cargando como Redentor, esa noche mística
a lo divino que fue la pasión del Señor. Inimaginable. Y la Virgen Santísima, de alguna manera, participó de ese mismo tipo de Getsemaní. La Virgen María también, de alguna manera, gritó en su interior el Salmo 21. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A coro con el nuevo Adán, su esposo Jesucristo. Los dos a la vez. Se le oyó a Jesús, pero ella también lo gritó por dentro. Y si no, miren lo que dicen los santos sobre los dolores de la Virgen Santísima. Así como la pasión de Jesús empezó desde su nacimiento, así también María, en todo semejante al Hijo, padeció martirio durante toda su vida. San Bernardo. Y dice San Alfonso María Ligorio, tomado de Santa Brígida: después de la muerte y ascensión de Jesucristo, la memoria de su pasión no se apartaba de su tierno corazón ni un solo instante. Y dice también San Anselmo: si Dios por un milagro especial no hubiera conservado la vida de María, su dolor hubiera bastado para causarle a cada momento la muerte. Y ahora viene lo más gordo. ¿Se acuerdan cuando dijo el padre Pío de Peltelchina a aquel periodista: si te diera una pizca de mi sufrimiento caerías inmediatamente muerto? Pues fíjense lo que dice San Bernardino de Siena: el dolor de María fue tan grande que, dividido entre todos los hombres, 7.000 millones que somos ahora, dividido entre todos los hombres, hubiera bastado para hacerles morir a todos repentinamente. Imagínense si la Virgen María dice: bueno, ahora les voy a dar una pizquita troceada en 7.000 millones de partes que le va a tocar un átomo a cada uno. No lo contamos. Es una cosa ya... Ni en el juicio final, ni en el cielo, sabremos lo que fue la pasión del Señor. Esa noche mística. San Juan de la Cruz dice que después de la noche del Espíritu el alma está confirmada en gracia, no pasará por el purgatorio. La noche del Espíritu es la manera de entrar en la séptima morada, el matrimonio espiritual. Pero sin la noche del Espíritu se puede llegar a una santidad canonizable, de quinta o sexta morada. La duración suele ser muy larga, hasta pueden ser años, aunque con compases de alivio muy breves. Las almas en la séptima morada, que han pasado por aquí, por este túnel, tienen el corazón elevado incluso cuando duermen. Solamente verlos, oírlos, queman. Cantan con su corazón de una manera celestial esto de San Juan de la Cruz: ya nada me da pena, ya nada me da gloria. En este monte solo mora la honra y gloria de Dios. Por eso ahora es oportuno este pasaje del Evangelio precioso. La única intervención de Judas Iscariote, no, del otro, de Judas Tadeo, en el Evangelio, cuando le dice a Jesús en la última cena: Señor, ¿y qué ha pasado que vas a mostrarte a nosotros y no al mundo? ¿Qué ha pasado? Estaba extrañado.
¿por qué no te muestras al mundo ya? Y respondió Jesús y díjole, le responde algo que parece que no es lo que le preguntaba Judas Tadeo, pero en realidad sí, porque Jesús responde a la raíz del problema. Y dice, si alguno me ama, qué frase, si alguno me ama, estaba hablándole Judas Tadeo del mundo, de mostrarse al mundo para que ame todo el mundo a Dios. Y Jesucristo suspira, si alguno me ama, ¿notan el sentido? Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y en él haremos mansión. Cuando a veces nosotros nos extrañamos y decimos, ¿cuánta gente no conoce a Cristo? Si alguno me amase, me conocerían muchos más. Judas Tadeo, ese mundo no me conoce, porque tú, Judas Tadeo, no eres santo. Necesito que alguno me ame para que me amen muchos más hasta llegar al mundo entero. Si alguno me ama. Por eso decía Jeremías 5:1, recorred las calles de Jerusalén, mirad y observad y buscad por sus plazas, a ver si halláis un hombre, uno solo que practique la justicia y busque la verdad, y yo perdonaré a Jerusalén. Buscadme uno, si alguno me ama, perdono a toda Jerusalén, 50.000 o 100.000 habitantes, uno. No lo encontró. Vino Nabucodonosor y se la tragó. Y Ezequiel 22:30. Busqué entre ellos un varón que construyese un vallado y que se pusiese en la brecha junto a mí, a favor de la tierra, a fin de que yo no la devastase, mas no lo hallé. Cuando está a punto de haber un terremoto o una desgracia y van a irse un montón de almas al infierno, si hubiera uno que me ama, está suspirando por ese uno. Dice Santa Teresa de Jesús en Conciencia 3:7, que como veo las grandes necesidades de la Iglesia, más aprovecha una perfecta que muchas con tibieza. Jesucristo no suspiró, si hubiera muchos que me quieren más o menos, filias, como Pedro, ¿no? Filias. No dice, si hubiera muchos como filias, si hubiera un ágapa, que hace mucho más que millones de filias, un ágapa. Uno que me ame de verdad. La Iglesia depende de ustedes en grandísima medida. Si alguna me amase, si alguna me amase. Nuestra Señora del Carmen les ama. Sean fieles.